arte, qué sé yo, sería arte. O sea, es como que le preguntes a alguien si pintar cuadros, ¿qué es pintar cuadros? ¿No es cierto? Es arte, algo que yo no sé cómo definirlo, pero no es un oficio. Un oficio el que es carpintero, panadero, que hace cosas con las manos, pero ya es algo más determinado. En cambio esto no, porque en vez de pintar cuadros yo hago filete. Yo pintar cuadros no sé pintar. O sea, en eso reconozco que soy duro. Los dibujos coloridos de un tiempo familiar pasado y lejano, simétricos como una sonrisa que pasean urbanos por calles y veredas. El filete porteño que alegra un colectivo y se afirma en superficies cotidianas y simples. El filete acompaña la mirada de todos y regala un acento, una línea, una flor. Yo por el año 2006 me quedé sin trabajo. Se terminó lo que era el filetear colectivo porque las dos únicas empresas que había en Santa Fe, que eran independientes, las compró el grupo que maneja todo el transporte en Santa Fe. O sea, con la edad que tengo ya conseguí trabajo y de esto no hay posibilidades. Más por la edad, aunque sea cualquier cosa, ¿no es cierto? Y entonces comencé a hacer lo que siempre quise, hacer filete porteño. Pero por el colectivo no lo podía hacer porque no me daban los tiempos. Yo trabajé mucho con los colectivos, o sea, todo el tiempo mío estaba dedicado al colectivo, tanto el tiempo de mío y de mi familia, porque se trabajaba más los fines de semana, que era cuando descansaban, pero bueno, eso ya es pasado. Al quedarme sin trabajo, empecé a filetear algunas cosas para mí, empecé a hacer algunos muebles también de acá y algunas tablitas y me fui a la Costanera. En ese tiempo el paseo de la Costanera todavía, hacía poco, recién habían terminado de hacer toda la vereda. Y yo, además de problemas de quedarme sin trabajo, tenía problemas de salud con mis hermanos, de salud con mis suegros, que ya también eran grandes. Habían fallecido también a principios del 2006 y yo ya estaba a punto de quedar en el loquero porque no, o sea, eran demasiadas cosas. Y bueno, empecé yendo a la Costanera y eso gracias a ir todos los domingos a la Costanera, que al principio no se vendía nada porque tenía pocas cosas y además todavía la gente no se había como enterado de eso. Pero yo igual iba porque lo usaba como terapia. O sea, la Costanera para mí era ir a hacer el quiebre de la semana, la separación de toda la semana y un lugar donde uno distraerse, llevar sus cosas. Encontré gente que hacía muchísimos años que no la veía. Encontré gente que estuvo trabajando conmigo cuando antes de dedicarme al filete en Misiones o en Salta. Hicimos nuevas amistades, además de la gente que está ahí en los puestos, toda gente muy buena que uno termina haciendo amistades. Y bueno, desde que fue hace 3 años, más de 3 años, 3 años y medio que voy, nunca dejé de ir, ni siquiera con lluvia. La mayoría preguntan si yo soy de Buenos Aires, o sea, piensan que yo vine a Santa Fe y yo soy nacido y criado acá en Santa Fe. O sea, les llama la atención de que en Santa Fe se haga también filete porteño, que eso es lo que les llamó también la atención a los porteños cuando yo estuve allá, porque ellos creyeron siempre que era algo propio de ellos. Yo no digo que no sea propio, pero que se puede hacer en el interior también, y que se puede hacer bien, salvo que lo haga yo, que se puede hacer bien el trabajo, tanto como lo hacen ellos, ¿no es cierto? Yo en Buenos Aires, de caradura, me enteré por un vecino que había un concurso federal de filete porteño y me llevé una guitarra que era de mi hija, yo la fileteé entera y llegué a Buenos Aires con esa guitarra y, y me traje un premio allá, una mención especial. El turismo en la costanera cambió muchísimo con respecto a hace unos años, porque la gente en la costanera cuando venía por Santa Fe bajaba del puente, bulevar y seguía
o del puente a Avenida Alén, y después del TC 2000 y esas cosas que empezó a venir más gente a los feriados largos, ya se nota más la gente andando en la costanera, especialmente el domingo a la mañana, porque el turista, por lo que se ve más, después de almorzar se vuelve, pero a la mañana se ve más gente en la costanera. Y se ve gente de turistas de acá de la Argentina y turistas del exterior. O sea, a la mañana siempre hay algún extranjero. Hace 15 días andaba un italiano que se llevó un llavero casita del puente colgante, porque algo así, pero en casita, en forma de casita, para llevar de recuerdo para Italia. Yo había fileteado guitarras, no muchas. Antes que esta, había fileteado 2 guitarras. Y había una señora que era la esposa del padrino de mi hijo de confirmación, y ella me la prestaba para llevarla a la costanera. Y yo siempre digo, bueno, se va a terminar arruinando porque ella la usa, la utiliza, y yo ya la tengo para mostrar. Aunque ella me la prestaba porque orgullosa de su guitarra, ¿no es cierto? Y esta guitarra estaba guardada en el ropero porque de cuando estudiaba guitarra mi hija, que después no terminó, y yo digo, bueno, para que esté guardada ahí, la vamos a filetear. Y la fileteé entera como se ve. O sea, tiene mucho detalle de frente también. Yo con esta guitarra me fui a Buenos Aires. Y cuando la vieron algunos porteños ahí, algunos reconocieron el trabajo, pero otros es como que les dolía que alguien, sí, esa fue la expresión de algunos, de que alguien pudiese pintar en el interior así. Eso se pinta en el atril, ¿no es cierto? Uno lo coloca y en esta mano uno tiene el tarrito de pintura y el pincel. Yo para pintar un mate no puedo tener el tarrito de pintura porque necesito tener el mate en la mano. Por eso es distinta la técnica y más difícil. Entonces, para poder pintar un mate, yo me hice un aparatito, pongo el tarrito de pintura ahí, ¿no es cierto? Y con el coso pinto. Con la dificultad de que yo lo que pinte cuando voy girando no lo tengo que tocar, porque si no lo tengo que borrar de nuevo porque no se puede corregir. Y me ha pasado con muchos mates que yo lo tenía más o menos ya pintado, por lo menos la base, y por un movimiento vos lo tocas con la palma de la mano o algo, eso hay que volverlo a pintar. Y eso es lo que tiene, o sea que se trabaja ya con más detalle, porque al ser más chico hay que cuidar mucho más el detalle, pero es con otro tipo de técnica, digamos, que en Buenos Aires no se pinta así, se pinta más como el filete más grande o menos cosas, no con detalle, porque este fin de semana estuvo una chica que fileteaba y quiere evolucionar más, vino a buscar un trabajo que me había encargado, y ella dice que los mates como estos que yo pinto no se ven allá en Buenos Aires, se pintan de otro. O sea, lo hacen como más comercial también. O sea, esto es una de las cosas que toda la semana hay encarguen, o sea, ya sea así o en chapa, pero esto se hace más. He hecho para afuera también, para Corrientes, para Córdoba, que tienen familiares acá, entonces después los familiares se los mandan. Pero esto es más para acá, para Santa Fe. Generalmente ninguno quiere dejar de tenerlo colgado en la casa porque para decir, bueno, yo soy de tal o cual club, ¿no es cierto? De esto también se venden, hay gente, he vendido a Buenos Aires, tanto de Colón y de Unión, porque hay gente que era de Santa Fe y se fue a vivir y se lleva como recuerdo. Porque esto mismo en Buenos Aires tampoco se consigue. El porteño hace más cosas sobre el tango, sobre frases, pero sobre los clubes, o sea, es algo propio que yo lo empecé a hacer a esto también. Yo hablaba hoy de que para mí el artículo en el diario reflejaba lo que realmente era. Yo soy el último fileteador en Santa Fe, porque los otros fileteadores, si bien hay algunos que ya no ejercen más el oficio, algunos ya fallecieron, entonces no quedó más nadie. La posibilidad es que el que quiera aprender no sería el problema, solamente que en este momento no se consiguen pinceles
en Santa Fe para pintar letras. Los que hay son unos brasileros que son de pelo más corto, que son más difíciles de manejar, digamos, porque cuando uno tiene que hacer alguna curva o algo, el pelo cuando es corto tiende a barrer, porque o sea, al ser más corto, el mismo pelo se hace más duro. Cuando yo el mismo pelo lo hago más largo, es más flexible, ¿no es cierto? No interesa que sea más fino, o sea, más fino tampoco podría ser porque si no, del mismo peso de la pintura lo doblaría el pincel y no se podría pintar. Pero se acerca gente a veces, el problema es que mucha gente que se acerca no lo ve como un arte, sino buscándole la parte comercial, y yo creo que la parte comercial tiene que venir después que uno aprenda a pintar. Oscar Pecorari, el último en su oficio, recrea Buenos Aires aquí en Santa Fe. Y nuestro filetero crea flores en guitarras con la precisión del detalle. Pinta pasiones, mates amigos. Oscar Pecorari soluciona el encuentro. Domestica las cosas con pintura y pincel. La cultura de Santa Fe en un solo clic. www.ate.org.ar. Estudia cine en el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales de Santa Fe. San Jerónimo 1874. La música de noche, el sonido del bronce, la audacia en instrumento. En el concierto de lo posible pudo juntar la música que quieras, dándole un espacio vecino y parecido. La melodía es agua, es aire, es golpe y también fiesta. Clásica, moderna, de ahora o de mañana, la voz del instrumento crece y aumenta. Gracias, Rubén Carugui, por darnos tus ideas, regalarnos maestros y romper los mitos para hacer otros puentes. Yo tocaba la guitarra cuando tenía 4 años. Yo empecé a tocar el trombón de grande. A los 4 años me mandaron a estudiar guitarra ahí al profesor del barrio y más adelante estudié con José Manuel Echagüe, guitarra, que ya fue un estudio serio, digamos, que yo quería hacer cuando tenía 7, 8 años. Y a los 12 años me convocaron, cuando tenía 12 años, de la orquesta de niños que dirigía Roberto Benítez en ese momento, donde ahora soy docente, para tocar un concierto para guitarra solista y orquesta. Y ahí conocí más de cerca, porque ya conocía, porque había ido, porque me interesaba ir a los conciertos de la Sinfónica, por ahí cada tanto le decía a mi mamá que me lleve. También desde los 4 años aprendí a nadar y siempre fui nadador. A los 14 o 13 empecé a jugar al waterpolo en el club de regatas. Y bueno, y mi vida por 7, 8 años fue una pileta, digamos, sí. Jugué al waterpolo en el club de regatas, jugué en el seleccionado argentino varios años. Y no me alejé de la música en cuanto a tocar, digamos, pero siempre estaba y siempre escuchábamos música y yo era un poco el que era DJ también y fui a la escuela industrial. El primer concierto de la Jazz Ensemble en Santa Fe, veo cuando empezó la Jazz Ensemble y digo, no, yo me voy a dedicar a tocar la trompeta, el trombón, digamos, o la trompeta. Era más fácil conseguir una trompeta en ese momento. Mi papá falleció cuando yo tenía 6 años, pero él tenía discos de trombón, de Mr. Trombón, qué sé yo, y yo siempre escuchaba y veía la foto que estaba en el long play de Mr. Trombón, eso, y siempre escuchábamos trombones y todo. Y también trompeta, digamos. Entonces, bueno, empiezo con la trompeta, ingreso a la banda municipal,
Y bueno, al año y medio voy a Brasilia, becado a un curso que se hace en Brasilia, que se sigue haciendo. Y en vez de estar con los trompetistas, estuve todo el tiempo con los trombonistas, digamos. Cuando vuelvo, me voy a tocar con la comparsa de la Gran China. Y estábamos un día sentado con el Chivo Barro, un trombonista de la banda de policía, y él tenía un trombón a pistones, que es un trombón igual que este, pero a pistones, así. Y que entonces para los trompetistas es más fácil. Y se lo pido y toco y me doy cuenta ahí instantáneamente de que yo tenía que tocar eso, digamos. Y bueno, y empecé a tocar el trombón cuando tenía 21 años. Y el trombón tiene básicamente dos partes. Una que se llama campana, que es esta. Es como una campana, ¿ves? Suena. Tiene acá, se afina de acá. Vos de ahí subís o bajás el instrumento de afinación. Y acá, si lo haces así, suena más alto. Si lo haces así, suena más bajo. El instrumento cuando es más corto, es más agudo. Cuando es más largo, es más grave. Y después tiene una vara y una boquilla. Entonces la vara termina ahí, tiene una vara externa, una vara interna. Y tiene una boquilla que es nada más un agujero. Por eso los que tocamos instrumentos de metal producimos nosotros el sonido. Es la única, de todos los instrumentos, el único que el humano es el que produce el sonido son estos. Entonces, si vos querés tocar una nota, lo que tenés que hacer es... Eso lo pone acá. Y el instrumento lo único que hace es amplificarlo. No hace otra cosa el instrumento, digamos, que amplificar, lo cual no es poco. Y si yo hago esa vibración con otra longitud de la vara, no suena. Si yo hago ese... En vez de poner la vara acá, o sea, para esta longitud, la pongo acá, suena así. No suena. Entonces, bueno, es toda una historia. El trombón no tiene como la trompeta o los otros que vos ponés justo. Acá vos podés afinar o desafinar más que ninguno, digamos. En estos instrumentos, en los metales o bronces, no tenemos mucha tradición. En Argentina prácticamente nada. Entonces, bueno, faltaba que venga la gente que diga, mira, esto es así, se hace, y que lo digan varios, sobre todo para bajar del caballo a mucha gente y para desmitificar la cuestión y realmente hacerle dar cuenta a la gente, a todos, que la única que hay es agarrar esto todas las horas del día que puedas, durante mucho tiempo, en la forma correcta, y así vas a llegar lo más que vos puedas. Nadie te garantiza que vas a ser un genio, pero así vas a poder tocar bien. Antes vos llegabas a un nivel y la única que te quedaba era ir a estudiar a Europa. A nivel nacional, vos llegabas a un nivel y la única era caer en Buenos Aires. Ya no. En Argentina, hoy, después de 10 años de trombonanza, hay varios lugares en el país donde vos podés estudiar este instrumento y tocar, ya te digo, tocar la música que quieras. ¿Te gusta tocar reggae? Tocar reggae, pero la cuestión es que el instrumento no sea un enemigo. ¿Querés tocar música clásica? Tocá música clásica. ¿Querés tocar la música que quieras? Rock, ¿querés tocar con los Rolling Stones? Tocá. Los grandes maestros que había, entre comillas, no quisieron venir porque tenían que tocar. Y los que vinieron son los que tocan, y empezó a venir, bueno, la idea surge ahí de hacerlo con un profesor estadounidense que vivía en Chile, Kevin Roberts, y vino nada más que por el pasaje, y bueno, y éramos 12, entre alumnos, todo éramos 12, en el 2000. Y bueno, este año fue la 10ª edición y éramos como 140, una cosa así. No solamente en números, sino que, por ejemplo, vienen los mejores trombonistas de Sudamérica, eufonio también y tuba, que son la parte grave de la orquesta también, sumado. Bueno, vienen trombonistas excepcionales, la otra es juntar la música de jazz o popular, en general popular, y la música clásica, no separarlos como se hace en casi todos los instrumentos, sino juntarlos. Vamos a juntar todo el mundo, vamos a hacer todo para todo el mundo, todo, que puedan venir todos, y dice, ¿cómo va a ser? Y no sé, ya se me va a ocurrir. Y bueno, y se me ocurrió, y está, y claro, y no solo,
Hay mucha gente que me ayuda y cráneo, tipo que tocan el trombón como los dioses. Y aparte son gente que piensa mucho y muy bien. Y bueno, y toda esa gente hacemos trombonanza. No soy yo trombonanza solo, para nada. Soy como la cara, digamos, pero bueno. Hay mucha gente que hace trombonanza. Y bueno, ahora está considerado uno de entre los 2 o 3 mejores cursos del mundo. Dentro del jazz siento que con el instrumento, que a mí me gusta el timbre del instrumento, yo puedo tocar. Cuando vos te juntás a tocar, tenés que estar muy unido, muy sólido para que suene bien eso, afectivamente inclusive con la gente. Es una música que al poder hacer solos, te permite tocar en algún momento lo que vos quieras. Es como un género musical que te permite desarrollarte mucho, digamos, mucho, porque tenés un campo enorme. En lo otro tenés como un pasillito, digamos, y acá tenés un campo enorme. La cuestión de dar clase me satisface muchísimo. Ahora hay un alumno que está también ahí de la escuela, que ya egresó y todo, y hoy está estudiando en Alemania, por ejemplo, y a través de trombonanza. Y bueno, un alumno mío, y hay varios alumnos, bueno, esto que te digo que tocan en grupo de rock, hay una alumna que está tocando en grupo, hay otro pibe que acaba de ganar el Mozarteum acá en Santa Fe, la tubista de Rosario ganó el concurso después de haber terminado ahí en la escuela de música. Bueno, hay gente por todos lados, digamos, alumnos que vos decís, bueno, qué bueno, ¿no? Porque antes era imposible. Yo toco con casi todos los grupos de cumbia que hay, soy yo el que está tocando el trombón, por ejemplo. O capaz que estoy tocando en una fiesta, en un casamiento, o estoy tocando con la orquesta sinfónica. Yo voy a tocar a la cancha y toco igual, digamos, cuando estoy tocando, toco igual que si estuviera tocando en el Carnegie Hall, yo toco igual. Cuando no toco, grito y puteo como cualquiera en la cancha. Pero cuando me pongo a tocar, toco. Toma el tren A.